Retomando entonces con el planteo falsacionista de Popper como criterio de demarcación, podemos ilustrar esto con algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo digo, ningún león es rojo, entonces me pregunto, ¿ese enunciado es falseable? Sí, porque si en la experiencia llego a observar un león rojo, ese hecho que se puede dar en la experiencia contradice al enunciado ningún león es rojo. O sea que ese enunciado es falseable. Ahora, es falseable, pero no es verificable. Porque verificable significa que yo tengo que probar que ese enunciado es verdadero. ¿Cómo se prueba empíricamente que ningún león es rojo? ¿Es factible recorrer todo el planeta Tierra, todos los rincones del planeta, o todos los rincones de otros planetas, en donde no se sabe si hay leones, en los cuales, además, en todo tiempo y en todo lugar, yo pueda observar con exhaustividad y minuciosidad que no hay leones rojos? Ese sería el experimento omniabarcante que atestiguaría que ese enunciado es verdadero, pero ese experimento es imposible de realizar. Con lo cual ese enunciado es inverificable, pero es falseable. Ese es un ejemplo. Del mismo modo que yo les recordaba en el primer video sobre este tema, el racionalismo crítico, el falsacionismo de Popper, que esta ley, este enunciado en realidad que es muy escuchado hoy en día en la New Age, todo lo que ocurre en la realidad es lo que debe ocurrir perfectamente en los tiempos perfectos y en los modos en que ocurre. Ese enunciado tal vez sea verdadero. La cuestión, dice Popper, es que ese enunciado no puede ser puesto a prueba por la experiencia, porque no es posible que se dé en la experiencia un hecho que refute al enunciado. Entonces, tal vez sea verdadero, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el enunciado se refiere a la realidad. Y resulta que la realidad no puede producir ningún hecho que en el caso de producirse falsee al enunciado mismo. Con lo cual este enunciado no es falseable, por lo tanto no es un enunciado científico. Por ejemplo, Dios no existe, del mismo modo que no existe un león que sea rojo. Puede ser que el enunciado sea verdadero. Tengo fundamentos para creer que no lo es. Pero digamos, desde el punto de vista puramente científico, puede ser que el enunciado Dios no existe sea verdadero. Ahora, ¿cómo se lo verifica en el caso de que sea verdadero? ¿Cómo se comprueba de que es verdadero Dios no existe? Tendríamos que recorrer en todo tiempo y lugar todos los lugares posibles para comprobar que no encontramos un ser que sea Dios. Y ese experimento nuevamente es imposible. Por lo tanto, ese enunciado eh, es inverificable. Ahora, ¿es un enunciado falseable? ¿Dios no existe? Sí, porque si aparece Dios, ese hecho falseó al enunciado que afirma que Dios no existe. Así que Dios no existe es falseable, pero es inverificable. Todos estos ejemplos, de alguna manera, reformulan el criterio de demarcación con la falsabilidad. Ahora, en continuidad con lo que plantea Popper, hay otro autor al cual se tiene que leer, que ver este curso, que es Imre Lakatos. Lakatos retoma justamente el racionalismo crítico de Popper, pero a su vez Lakatos va a decir que la propuesta de Popper también es una propuesta ingenua. ¿Por qué? Porque una comunidad científica
Y acá se nos va a introducir alguien que ya no pertenece al empirismo lógico, sino que pertenece a un movimiento epistemológico más historicista, que es Thomas Kuhn, que es el otro autor que hay que ver. Thomas Kuhn nos va a ayudar a comprender cómo trabaja una comunidad científica. Una comunidad científica es una comunidad que comparte ciertas creencias. Entre esas creencias hay creencias epistemológicas, creencias que tienen que ver con criterios de validación, con criterios metodológicos, con criterios puramente científicos para hacer de esa disciplina científica el trabajo cotidiano. Pero también entre esas creencias hay tal vez una mirada filosófica, una mirada ontológica, hay una cierta afirmación acerca de qué es lo que se va a entender por realidad, y hay una cierta convergencia en la afirmación de que la realidad tiene distintos órdenes o distintos niveles. Es decir, se comparten no solamente creencias epistemológicas, sino que también se comparten creencias ontológicas, se comparten creencias axiológicas, es decir, se comparten cierto conjunto de valores morales o de valores éticos. Se comparte un conjunto de creencias epistemológicas, filosóficas, antropológicas, una cierta concepción de lo humano, una cierta concepción acerca de cuál es la finalidad de la vida humana, el fin supremo de la vida humana. Todas esas creencias Thomas Kuhn las concentra en el concepto de paradigma. Entonces, lo que Thomas Kuhn nos está diciendo es que una comunidad científica comparte un gran paradigma, que es un punto de vista que sintetiza criterios epistemológicos, aserciones estéticas, éticas, antropológicas, ontológicas, hasta políticas, morales, estéticas, religiosas, sociológicas. Ese paradigma es una gran mirada particular acerca de un montón de aspectos. Supongamos que esa comunidad científica hace mucho tiempo que está trabajando con una teoría, y esa teoría durante muchos años ha sido muy productiva, ha permitido explicar y predecir un montón de fenómenos complejos. Entonces Thomas Kuhn lo primero que señala es algo que va a retomar Lakatos. Thomas Kuhn va a decir, es creíble que una comunidad que comparte semejante paradigma anclado y sustentado en años de experimentación que le dan crédito a una gran teoría, abandone esta gran teoría porque hay un conjunto de consecuencias observacionales que no se ha dado, conjunto de consecuencias observacionales inferido desde la teoría. Es decir, la reacción de la comunidad científica es abandonar inmediatamente la teoría. Lakatos dice no. Lakatos dice, la comunidad científica no se va a congregar al día siguiente en el laboratorio a decir, bueno, abandonemos la teoría. Va a accionar como accionó el mismo Copérnico. Primero va a hacer una revisión de sus cálculos, de sus observaciones, de la rigurosidad metodológica con que esos cálculos y esas observaciones fueron planteados, fueron realizados, y van a someter a prueba sus propias investigaciones antes que someter a crítica a la gran teoría. O sea que en realidad no es que el modus tollens funciona de manera inmediata, con ese efecto conclusivo. Entonces, si no ocurrieron las consecuencias observacionales deducidas lógicamente de la teoría, abandonemos inmediatamente la teoría. Eso no ocurre. Por otro lado, Lakatos dice, en definitiva, una teoría no es simplemente un enunciado.
Una gran teoría o una gran hipótesis es la conjunción de muchas hipótesis. H1 conjunto con H2, conjunto con H3, conjunto con Hn. Quizás hay n hipótesis que están afirmadas simultáneamente y que constituyen la síntesis de esa gran hipótesis. Ahora, cuando uno niega, digamos, supongamos que se deduzca de esa gran hipótesis un conjunto de consecuencias observacionales. Y resulta que esas consecuencias observacionales no se producen en su totalidad o no se producen en parte. Quedará, después de revisar todo lo investigado y todo lo hecho respecto de las consecuencias observacionales deducidas, si todo eso fue revisado y estuvo bien deducido, entonces, bueno, obviamente que la mirada crítica va a volver hacia la gran hipótesis. Ahora, negar una conjunción de n hipótesis da una disyunción de las negaciones de las hipótesis. Para decirlo más brevemente, la negación de H1 conjunción H2 es no H1, la negación de H1, disyunción o la negación de H2. Entonces, a lo mejor, como tengo una disyunción, pudo haber fallado H1, pero no, a lo mejor falló necesariamente H2. O pudo haber fallado H2, pero no H1. Entonces, negar una gran hipótesis es una disyunción de n negaciones. Entonces, habría que investigar cuál de las n hipótesis en realidad ha fallado. Y a lo mejor hay hipótesis que no tienen el mismo estatus epistemológico que otras hipótesis. Hay hipótesis que son más fundamentales, más esenciales. Lácatos dirá más nucleares. Van a constituir el núcleo duro de la gran hipótesis, el núcleo duro de la teoría. Y hay otras hipótesis que son adyacentes, que son secundarias, que son auxiliares y que constituyen lo que Lácatos va a denominar el cinturón protector de ese núcleo duro de la teoría. Entonces, que quede negada la gran hipótesis, que es una conjunción de n hipótesis, significa que hay que revisar cada una de las n hipótesis, teniendo en cuenta de que hay hipótesis que son nucleares, esenciales, fundamentales, y que hay otras hipótesis que son de un valor auxiliar. A lo mejor fallaron las hipótesis de valor auxiliar, no las hipótesis que constituyen el núcleo duro de la teoría. Entonces, el trabajo de revisión de esa gran teoría o de esa gran hipótesis es un trabajo que va a demandar mucho tiempo. No es que la gran hipótesis va a quedar descartada inmediatamente. Esta diferenciación de núcleo duro y cinturón protector es lo que Lácatos justamente distingue en una gran hipótesis. Entonces, Lácatos dice, es ingenuo pensar que una comunidad científica va a abandonar una teoría sencillamente porque un grupo de consecuencias observacionales deducido lógicamente de la teoría no se haya dado como estaba previsto en esa deducción. Revisar la teoría va a ser revisar en principio el cinturón protector, porque a lo mejor hay que reajustar algunas hipótesis del cinturón protector, pero las hipótesis del núcleo duro a lo mejor no son las que fallaron. Y por lo tanto, si el núcleo duro sigue vigente, la hipótesis en esencia, la gran hipótesis o la gran teoría en esencia, también va a seguir vigente. Es decir, hay una conexión afectiva en el trabajo de la comunidad científica con respecto a la teoría que tanto fruto ha dado, que tanto ha permitido explicar y predecir. Por lo tanto, la aplicación inmediata de la ley lógica modus tollens no se da en la realidad, no se da en la práctica de la ciencia. Esto es lo que va a aportar Lácatos. Mientras que por el lado de Thomas Kuhn, volviendo a la noción de paradigma, a ese conjunto de creencias de distintos órdenes, cuando ocurre que en esa revisión del cinturón protector se pasa críticamente a la revisión del núcleo duro, es decir, cuando en el lenguaje de Thomas Kuhn
desde una anomalía, porque sería una anomalía que ciertas consecuencias observacionales deducidas lógicamente de la gran hipótesis no se den. Cuando es una anomalía aislada, ya se sabe entonces qué es lo primero que se va a hacer. Se va a revisar el conjunto de hipótesis auxiliares antes de pasar al núcleo duro de la teoría. Ahora, cuando las anomalías empiezan a multiplicarse, lo que obviamente va a quedar cada vez más cuestionado es el núcleo duro de la teoría. Entonces, en ese caso, llega un momento, dice Thomas Kuhn, que cuando las anomalías se multiplican, queda absolutamente invalidado ese núcleo duro. Por lo tanto, en ese caso aparece una crisis. Y en esa crisis se destruye un paradigma. Y todo el trabajo reconstructivo, como pasar de la teoría de Ptolomeo, en el centro del sistema está el planeta Tierra, a el sistema copernicano. En el sistema donde está el planeta Tierra, el centro está ocupado por una estrella, que es el Sol. Ese giro es un giro hacia un nuevo paradigma. Y lo que Kuhn establece, y siempre da lugar a extrañarse respecto de lo que Kuhn establece, es que un cambio de paradigma es una nueva mirada global respecto de lo que se estaba mirando, que era el objeto de esa disciplina científica. Y es tan nueva esa mirada, ese cambio de paradigma, Kuhn lo describe como una revolución científica, que digamos que colapsa a través de la acumulación de anomalías, que Kuhn dice que ese nuevo paradigma es inconmensurable con el paradigma anterior. Inconmensurable significa que no se puede, mensura, medir significa comparar. Entonces, para Thomas Kuhn, un nuevo paradigma es incomparable con respecto al otro paradigma. Ahora, ¿qué quiere decir esta incomparabilidad, esta inconmensurabilidad? Lo que Kuhn nos está diciendo es que los que abonan el viejo paradigma no pueden entenderse con los que abonan el nuevo paradigma. Que entre dos paradigmas distintos no hay posibilidad de comunicación, de traducción recíproca, de diálogo y de entendimiento mutuo. Vivir en paradigmas distintos es vivir en mundos distintos, es vivir en concepciones distintas. Pero no solamente distintas, sino que esa diferencia entre paradigmas impide la traducción, impide el mutuo entendimiento, impide el diálogo, impide la comunicación. Porque uno en un paradigma está mirando las cosas desde un lugar desde el cual el otro paradigma no puede abarcar, y recíprocamente. Entonces, lo que Kuhn nos está diciendo es que no hay diálogo posible entre paradigmas y que el cambio de paradigmas obedece a esta revolución científica que se da por condensación, por acumulación de anomalías. Esto es lo fundamental que hay que abarcar en cuanto a los autores, desde las dos variantes del inductivismo, el inductivismo ingenuo y el inductivismo sofisticado o confirmacionismo, el racionalismo crítico de Popper, el nuevo criterio metodológico, el método hipotético deductivo y el nuevo criterio de demarcación, que es la falsabilidad, la crítica que hace Lakatos a Popper y lo que introduce desde fuera del empirismo lógico Thomas Kuhn. Estos son los autores a abarcar. El final del capítulo 6 tiene que ver con los distintos métodos de explicación científica, y para esos métodos de explicación científica diversos también hay un video que yo grabé hace 4 años y que es el que está utilizado por la cátedra. Así que con estos dos videos acerca del empirismo lógico, donde en este segundo video incluyo a Lakatos e incluyo a Thomas Kuhn, más el video que yo ya les compartí como una introducción al empirismo lógico y el video de los métodos de explicación científica, estaría cubierto todo lo que este capítulo 6 está demandando. Así que creo que con esto ya tienen para poder dialogar
con el correlato, lo correlativo que aparece en el mismo libro y en el mismo capítulo 6. Hasta pronto.